Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Andrea Castro y bueno, en el marco de este espacio llamado Los Administradores Públicos, la problemática pública contemporánea en Colombia, y en este caso a lo que me respecta de hablar del fenómeno de la violencia en Colombia, quiero hacer varias reflexiones alrededor del concepto de administración pública y me gustaría pues compartirlo. En primer momento, pues se tiene y parto de la consideración de que la administración pública se materializa a través del servicio público o de servidores públicos que toman decisiones, ¿sí? Las decisiones de qué, pues de administrar. Ellos organizan la forma en que se administra, digamos, los problemas de la gente o las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque ellos materializan la función del Estado. Esa función del Estado va a estar guiada a través de unos fines esenciales, ¿sí? Que tienen que ver con el servicio a la comunidad y proveer una serie de condiciones y de servicios para satisfacer las necesidades, ¿sí? En ese sentido, yo podría decir que en qué sentido o en razón a qué se toman esas decisiones por parte de los administradores públicos. Entonces lo relaciono con el concepto de política, que en este caso puedo relacionarlo como una posición que se adopta con relación a algo. ¿Qué posición adopta un servidor público o qué relación, qué posición toma cualquier ser político que toma una decisión sobre otros con relación a esos otros, con relación a esas necesidades? Entonces se puede decir que lo político, esa posición que se toma con relación a algo de todos los seres, va a determinar lo público, ¿sí? ¿Cuál es la posición que se toma con relación a lo público en este caso? Entonces, lo que quiero decir aquí es que la política se materializa a través de una decisión y esa decisión es una decisión que afecta a todos y que uno lo puede pensar como algo de todos, entonces por eso lo planteo como lo público. En este caso, bueno, ya hablando puntualmente de la violencia en Colombia, lo que se puede relacionar es que es el resultado de un conflicto. También lo analicé como una externalidad de un conflicto entre un Estado y una guerrilla o una insurgencia, unos paramilitares o otros grupos al margen de la ley. Ese conflicto, por ser entre ese tipo de actores, uno puede decir que podría ser un conflicto entre élites, entre organizaciones o centros de poder que precisamente tienen dentro de su estructura pues el poder, tienen a su cargo defender una serie de intereses y pues están en la pugna de quién tiene ese poder. Entonces aquí podemos analizar, uno de los análisis que se puede hacer es que precisamente se dice que la guerrilla y los paramilitares y esos otros grupos al margen de la ley han sido víctimas de un Estado, ¿sí? De un Estado que precisamente ha tomado una serie de decisiones, ¿sí? Ha adoptado la condición política de decir que es lo público, ¿sí? Igual también lo que podemos decir, no solamente el Estado, todos hemos sido partícipes, entre comillas, de esa decisión, ¿sí? Ya cuando se empieza a adoptar el concepto de ciudadanía y todo esto, pero en este caso, este conflicto ha sido por unas afectaciones que han tenido esta serie de personas o de grupos por ciertas decisiones o por la ley que el Estado decide poner. Entonces, dentro de las lecturas o dentro de los análisis que se ha podido hacer dentro de la clase de problemática pública y dentro de los textos leídos, se puede analizar que varios de los conflictos son por la tierra, por la repartición de la tierra o por el trabajo, ¿sí? Y en ese sentido el Estado colombiano tiene la característica de ser un Estado que no provee unas condiciones, o sea, no cumple con ese fin esencial de llegar a la comunidad, de proveer los servicios, ¿no? Es más, es un Estado considerado como uno de los estados más desiguales en el mundo, precisamente por ese conflicto, esa pugna de intereses que se ve tan álgida. Y en ese sentido, todo ese conflicto lo que va a generar es una serie de víctimas. ¿Por qué víctimas? Porque dentro de esos ideales
que tiene cada uno de estos poderosos o de estas élites, pues vamos a ver que muchas de esas ideologías o de estos servicios y de estas leyes y de esta gana de buscar mejores condiciones, pues lo que nos va a llevar es que muchos de esos actores, entre ellos el Estado, los paramilitares, la guerrilla y otros grupos al margen de la ley, lo que hacen es pasar por encima de la vida, de los bienes, de las libertades, precisamente porque en ese ambiente de conflicto es posible hacerlo, hasta por encima de los valores que dicen o deciden defender, y pues se van a hallar en un conflicto donde se va a generar una serie de complicaciones sobre las personas del común, que en este caso pueden ser las víctimas, que son víctimas directamente del conflicto. En ese sentido, es importante resaltar que estas víctimas son el resultado del conflicto, son el resultado de la violencia en Colombia. Y en ese sentido, es importante la labor que hasta el momento ha hecho el Estado con relación al ejercicio de la memoria y con relación a esta entidad que creó desde la administración pública. Uno puede analizar cómo el Estado colombiano crea una estructura como el Centro Nacional de Memoria Histórica para empezar su ejercicio de esclarecer los hechos y de empezar a generar realmente un ejercicio de posconflicto, o de entender el conflicto de otra forma, o de salir del conflicto. Eso es importante porque pues vemos que un foco de este fenómeno son las víctimas de la violencia, son las víctimas. Entonces también vamos a mirar cómo la reparación también es algo que las víctimas piden, o que es importante resaltar en este caso. Y la verdad, y también sería bueno mirar cómo está el Estado colombiano en este tema, ¿sí? Cómo ha sido el avance, o cómo piensa reparar realmente todas las víctimas que han estado en medio de este conflicto de élites, y bueno, que ya hemos dicho. Entonces, en ese sentido, también vemos que dentro del fenómeno de la violencia se encuentran los movimientos sociales, que uno puede encontrar que son defensores de los derechos humanos, o personas, grupos sociales que dentro de su hacer político, ¿sí?, dentro de su configuración de lo público, van a hablar desde el reclamo social, o van a hablar de las demandas de la comunidad o de las demandas regionales, ¿sí?, que en este caso es interesante ver a partir de lo que ya se ha dicho, como muchos de estos actores, ¿sí?, esta pugna de élites, estas élites, en muchos casos han sido o han participado con relación a esa decisión materializada, con relación a esa función pública que deciden adoptar dentro de sus comunidades, y pues cada uno lleva su ley, si es el Estado, si es la guerrilla, si son los paramilitares, y más adelante vamos a ver cómo se configuró la guerrilla con el texto de Alfredo Rangel. También vamos a tener que dentro de ese fenómeno de la violencia tenemos unos ciudadanos que pues yo pongo en camino, porque uno podría pensar en que son ciudadanos que todavía no reconocen cuál es su labor como ciudadanos. Dentro de la labor de ser ciudadanos tenemos la labor de seres políticos, de tomar la decisión en el marco del sistema democrático, en el marco de la organización política que hemos decidido formar como ciudadanos. Entonces, según el Basta Ya, lo que dicen es que hay una labor grande en cuanto a una pedagogía política, en cuanto a la revaloración del disenso, la controversia y la diferencia para con los ciudadanos colombianos. Esto es muy importante pues en la construcción de lo público, ¿sí?, en la construcción de cómo tomamos las decisiones como Estado, ¿sí?, en el marco de la democracia y la justicia. Según los ejecutivos que hicieron el Basta Ya, ellos dicen que esto es uno de los caminos que nos puede llevar a una gran reconciliación nacional, que realmente es el verdadero sentido de un posacuerdo de paz, o un mal llamado posconflicto, pero que realmente que los ciudadanos en camino, que los ciudadanos colombianos podemos reconocer el fenómeno de la violencia
¿sí? Ya más de una forma más pedagógica, no desde el terrorismo, no desde la ignorancia, ¿sí? Podemos tener una construcción de lo público donde prime la justicia y la democracia. Entonces, en ese sentido, es interesante mirar dos cosas de este fenómeno de la violencia. Como ya lo venía diciendo, las víctimas. Las víctimas en Colombia, según el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 existen 220.000 víctimas de muertes violentas en Colombia. ¿Con qué origen? Con el origen del conflicto armado. Entonces vamos a tener que el 80% de estas personas son civiles sin armas o sin defensa moral o física, o sea, indefensos. Producto de que estas muertes violentas, pues de masacres, asesinatos selectivos, desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura y sevicia, amenaza antipersonal y pues violencia sexual, que muy grave porque ahí está directamente relacionado, identificado la víctima, una de las víctimas más complicadas y que puede uno analizar en este conflicto armado de la mujer, sería interesante abrir un debate con relación a eso. En ese sentido, pues tenemos que esas víctimas también son el resultado de ese conflicto, ¿sí? De ese conflicto entre esas élites y entre la pugna de esas élites con relación a cómo construir esa decisión de lo que es lo público, ¿sí? Qué defender, qué prima, cuál es la lucha, cuál es la posición que adopto frente a mi lucha, frente a lo que estoy haciendo, ¿sí? En este caso nos damos cuenta que en Colombia han primado otros actos de destrucción para con nosotros mismos que realmente esa lucha ideológica o que realmente uno pueda decir que sí con total imparcialidad y de verdad no, es algo que uno puede reflexionar dentro de esto. También se habla de que en el Basta Ya, de que las víctimas pasan desapercibidas por la misma estrategia de ocultamiento que tienen pues los actores armados, las élites armadas, la rutinización de la violencia, que tiene que ver cómo los ciudadanos construimos ese concepto de violencia, la indiferencia social, lo mismo, e institucional, que ya entra a verse cómo el Estado, cómo la administración pública ha sido indiferente con relación a las víctimas, ¿sí? En cuanto a lo que hablábamos acá, la reparación, la verdad, los actores materiales, intelectuales de los hechos, pero pues hay una esperanza con esta reconciliación nacional que esperamos que se pueda dar. Lo otro que es interesante analizar dentro del fenómeno de la violencia en Colombia es la guerrilla de las FARC. El texto de Alfredo Rangel nos habla de que la violencia en Colombia es un resultado del conflicto, como ya lo veníamos diciendo, es decir, específicamente de la guerra. Entonces habla de que el Estado colombiano ha tenido una pugna, ha tenido una guerra con la insurgencia, en este caso con las guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL. En este caso preciso de las FARC, y también con relación a las otras guerrillas, se puede decir que el Estado colombiano es más pequeño que su territorio, es decir, que la institucionalidad del Estado es muy pequeña con relación a la cantidad de territorio y con relación a la cantidad geográfica o estratégica en cuanto a las tierras y en cuanto a algunos lugares donde no llega el Estado, donde no hay institución, donde no se proveen los servicios. Entonces, en ese sentido, la insurgencia o la guerrilla, según Rangel, dice que hay que mirarla con relación a la conformación y la extensión del territorio. Esta es una de las características que ha hecho que exista y que persista la modalidad del desarrollo de la insurgencia, es decir, que se creen las guerrillas. ¿Por qué? Porque pues como no llega el Estado a esos territorios, pues lo que hacen es que se organiza una serie de gente que no se sienten acogidos dentro de esa decisión materializada de lo que hablamos desde lo público,
desde lo político, la decisión política del Estado colombiano no ha sido llegar a esos territorios, entonces ellos se empoderan y lo que hacen en este caso en la guerrilla colombiana es tener una estrategia de crecimiento y fortalecimiento político y militar a través de la expansión territorial. En ese sentido, lo que uno puede analizar es esa geoestrategia les ha permitido el éxito y les ha permitido que su estrategia pues sea clara y que en ese sentido fueron o se hubieran consolidado como un actor fuerte político y militar, en este caso en Colombia, ¿sí? Y que hayan llegado hasta donde han llegado, ¿sí? Con sus ideas y con su ideología. Además, que uno podría analizar cómo ellos dentro de su estrategia lo que hicieron fue empezar a administrar. Entonces lo que dice Rangel es que ellos empiezan a conformar unas bases sólidas en cada territorio, entonces planean, adiestran, recuperan, ordenan con recursos y proveen de seguridad su área, su gente, y pues esto les augura un éxito en la conformación de su lucha en los territorios. Entonces en ese sentido uno puede analizar cómo la guerrilla, las FARC, con esta estrategia de crecimiento y fortalecimiento y con esta idea y con esta forma en que decidieron materializar lo que para ellos es lo público, ¿sí? La forma en que lo asumieron, pues nos hace ver que todos tenemos una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad política sobre esa conformación de lo público, ya sea que seamos Estado, administradores públicos, ciudadanía, dentro de lo que sea nosotros podemos tener una decisión o podemos tener una influencia sobre este concepto tan grande que es lo público, ¿sí? Y en el marco de la administración pública pues es interesante ver la acción o inacción del Estado y cómo como administradores públicos deberíamos pensar o reflexionar con respecto a cómo se puede empezar a generar realmente esa función pública, ¿sí? De llegar a los territorios, de realmente aportar un grano de arena a esa gran reconciliación nacional que es la apuesta de esta generación, creo yo, de administradores públicos o bueno, de personas del común en Colombia, que realmente pensamos o creemos en el cambio y en que todo pues va a salir, vamos a salir de este conflicto. Y pues finalmente es importante decir que la administración pública y los servidores públicos, pues por ser ciudadanos, por entender el problema, por ser parte del Estado, pues tienen mucho que hacer, tenemos mucho que hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, chao.